Welcome. This is Wednesdays at the Center, a series organized by the Duke Center for International and Global Studies. Today, presented by the North Carolina Latin American Film Festival, the Consortium in Latin American Studies at Duke University and UNC in Chapel Hill, the Duke Center for Latin American and Caribbean Studies, and Voices. Today's program is titled Afro-Reconstructions in the Caribbean, Visual Archives and Embodied Memories. My name is Miguel Rojas Sotelo. I'm the director of the North Carolina Latin American Film Festival. It is my honor and privilege to introduce Aida Esther Bueno Sarduy, born in Cuba and currently living in Spain. Aida is an anthropologist and filmmaker. She holds a PhD in social and cultural anthropology from Complutense University of Madrid and has completed advanced studies on race relations and Black culture. She is an expert on the cultures of the African diaspora and female leadership in the Xangô religion of Recife in Brazil. She is currently researching cases of enslaved women who sue for freedom before the courts of Pernambuco, Brazil in the late 19th century. Since 1999, Aida has taught in different departments at several universities in the United States, including the NYU Millbury College, BU Hamilton College, and Stanford. She has worked as a researcher at the Center for Studies on Migration and Racism, and is part of the Department of Social Anthropology at Complutense University in Madrid. Aida teaches courses in Spanish anthropology, anthropology of Ibero-American and migration studies, as well the African diasporas in the Americas. But before hearing from her, we'll be sharing Aida's first film titled Guillermina. After the screening, the event will be held in Spanish. Then please use the interpretation icon that is located at the bottom right of your Zoom window to access the streaming in English. Remember to ask your questions in the chat. Then, without any other remarks, we'll go to the films. Hola, hola a todos, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Miguel, yo creo que no te veo. Aquí estoy al lado tuyo, pero es todo tuyo la mesa. Bueno, pues esta película es la primera de mis obras. Como cineasta, yo he trabajado durante muchos años como profesora de antropología, como investigadora en algunos de los grandes archivos que guardan esta memoria de la esclavitud y estos documentos a través de los cuales podemos hacernos una idea de cómo fue este mundo donde la esclavitud era algo normalizado, donde era algo legalizado, donde había una legalización de la crueldad durante tantos siglos. Entonces, mientras todavía no era cineasta y trabajaba con estos documentos, pensé cuánto me gustaría sacar del archivo algunos de estos documentos para que circulen de una manera más amplia, con el poder que tiene el cine para difundir estas historias, para difundir estos nombres de mujeres de nuestras ancestras que tuvieron historias de vida memorables. Entonces no tenía ninguna duda que en el momento en que estuviera preparada para hacer cine iba a dedicar las obras mías a incluir en este presente y en el futuro por lo menos algunos de estos nombres de estas mujeres. Y cuando conocí la historia de Guillermina Dueñas, conocí a este hombre porque
Es un colega de la Universidad de Nueva York y un día en una cena de manera informal me contó esta historia. Pensé que era una buena excusa, no solamente para utilizar tantas imágenes de archivo que yo había revisado y donde he pasado tanto tiempo mirando a cada una de esas mujeres, muchas de las cuales fueron fotografiadas esclavizadas, otras no, y que desafían con esa mirada a la cámara, ¿no? Mostrándonos en esa mirada algo del mundo que les tocó vivir. Y me pareció que era una buena excusa para, con la historia, la belleza de la historia de Guillermina, hablar de tantas otras Guillerminas que no están representadas en ningún lugar. Y entonces pasé mucho tiempo pensando cómo hacer esta unión de una historia aparentemente tan bella con una realidad tan dolorosa de tantas mujeres que a lo largo de la historia han ofrecido sus cuidados a generaciones y generaciones de hombres y mujeres blancos que no vemos que este tipo de relación cambie la dinámica del prejuicio, del racismo. Me pareció una historia hermosa para hablar de muchísimas cosas eh, y, y comenzar a introducir capas debajo de esta historia de amor, por lo menos en principio, en apariencia, pero no quedarnos en esta romantización de estas relaciones y empezar a descubrir algunas cuestiones más generales y más profundas sobre por qué este tipo de relación humana que fue tan común durante tanto tiempo no ha sido capaz de quitar ni siquiera una capa del racismo en el que vivimos, de la crueldad con la que el racismo se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, con todo eso en mente, comienzo a imaginar cómo puede hacer esa película, cómo encontrar la forma, la textura de esta película que permita hablar del racismo sin utilizar ninguna imagen violenta sobre las mujeres, de una mujer negra, porque una de las cosas con la que he tenido mucho cuidado en mi obra es no alimentar ese imaginario de violencia con relación a los cuerpos negros de hombres y mujeres negras que son de una manera muy irrespetuosa difundidos, violentados y que generan imaginarios que aguantan niveles de violencia insoportables si fuesen otros cuerpos. Entonces me planteaba cómo hacer como cineasta algo diferente a lo que he visto en muchas obras que hablan o de la esclavitud o del racismo, y es no utilizar la violencia, no utilizar imágenes de mujeres violentadas porque estaba más preocupada por generar preguntas en el espectador y llevar a la audiencia a que se pregunte todo lo que tendría que preguntarse ante una historia como esta y empiezo a construir ese relato partiendo de esas premisas, ¿no? Cómo hablar de una manera profunda del racismo que toque fondo, pero sin utilizar ni imágenes violentas, ni mujeres negras siendo violentadas, porque no es necesario para mí alimentar ese imaginario. Bueno, Entonces, eso nos trae a una pregunta muy importante que creo que se conecta con una pregunta que tenemos en el chat también, y es que tu trabajo viene siendo influenciado por un feminismo otro. Y creo que sería muy interesante que le comentaras a la audiencia cuál es este feminismo otro en el cual tú ubicas tu trabajo. Y está conectado con una pregunta que hace Giovanna Gobi sobre cómo construyes la voz de Guillermina, ¿cierto? En la ausencia de la voz de Guillermina, uh, a través del uso pues, de cartas que existen o no existen, de una ficcionalización y el uso del archivo, que es un archivo expandido de tu trabajo de campo, que es otra de las preguntas que tenemos de Victoria Langland, que te pregunta también sobre de dónde viene de dónde proviene este archivo y cómo lo encuentras. Entonces, feminismo, archivo y reconstrucción de la voz. muy bien. Para mí, yo encuentro que todavía
para mí, aunque no tengo ningún problema en llamarme feminista, hay algo que el feminismo académico todavía tiene que repensar y es la exclusión de muchos de sus programas y la exclusión de muchas de las aportaciones del afrofeminismo a esta gran corriente teórica que ha cambiado tantas cosas. En este sentido, cuando yo estoy haciendo el doctorado y estudio los cursos de teoría y crítica feminista, entiendo que yo vengo de un mundo donde muchas de las cosas que son proyectos feministas para el futuro ya fueron vividas por mis ancestras, que fueron mujeres que tuvieron luchas paralelas, pero no en el mismo sentido que el feminismo burgués occidental, porque las mujeres negras, si algo comprendimos muy pronto, yo creo que mucho antes que las mujeres blancas, es que no podíamos esperar protección de ningún hombre, de los hombres negros porque eran esclavizados igual que nosotras y tampoco de los hombres blancos porque eran nuestros amos. Entonces, probablemente por esa cuestión muy peculiar de la esclavitud, que la esclavitud introdujo en nuestras vidas y que rompe la vida de los africanos en África, cada uno en sus pueblos, culturas, con las prerrogativas que allí había para hombres y mujeres. La esclavitud rompe con todo eso, porque los hombres esclavizados y las mujeres esclavizadas son iguales. Los hombres negros no pueden tener ninguna forma de precedencia sobre las mujeres negras. Entonces yo creo que en ese sentido las mujeres afrodescendientes vimos con mucho más claridad qué es el patriarcado. Entonces yo creo que ese legado y esa experiencia que tuvimos, entendiendo que incluso muchas de las instituciones que el patriarcado tiene no tienen sentido para nosotras, y ahí hay muchos trabajos a los que podríamos hacer referencia, como el gran trabajo de la antropóloga Ruth Landes, que en los años 30 en Brasil ya documenta dentro de los ambientes religiosos afrodescendientes que las mujeres negras tenían claro que, por ejemplo, la institución del matrimonio a ellas no tenía nada que ofrecerles, con lo cual no era esa la manera en que organizaban sus familias. Pero bueno, eso sería un tema que nos llevaría a otro lugar, pero es decir, ¿qué pasa con las mujeres afrodescendientes? ¿Qué pasa con las mujeres que vienen de ese mundo de la esclavitud, que entienden de una manera diferente, probablemente más cruda, qué es el patriarcado? Entonces, la autonomía pasa por comprar sus propios cuerpos. No es tener la libertad para votar, ni tener la libertad de salir a la calle a trabajar. Es comprar tu propio cuerpo para poder tener autonomía sobre para que nadie sea tu dueño. Yo creo que esto es algo que el feminismo ha desatendido, para utilizar una palabra cuidadosa. Creo que el feminismo académico blanco occidental ha desatendido la experiencia enorme, el legado inmenso de las mujeres afrodescendientes, y en este camino incursiono yo con esta obra en la que pongo de manifiesto que creo que sí, que las personas que durante tantas generaciones, mujeres negras, han cuidado en cualquiera de las formas en que cuidaron niños, hombres, mujeres blancos, yo creo que pueden interpelarse y pueden preguntarse ciertas cosas. Esto por parte de esa pregunta. Sobre el archivo, bueno, he trabajado en diversos archivos. Desde el comienzo de la fotografía hay una serie de colecciones de fotografías de mujeres esclavizadas con los niños que cuidaban por una exigencia técnica. En los comienzos de la fotografía, el tiempo de exposición era bastante grande y muchas veces los niños solos se quedaban tranquilos el tiempo que hacía falta para que la foto no saliera movida con la persona que los cuidaba, con la persona a la que estaban acostumbrados. Y esto genera un archivo enorme de mujeres con los niños que cuidan, ya sean como amas secas o como amas de leche. Entonces hay muchos de estos archivos en colecciones. En este caso es una colección pública en Recife, en Pernambuco, donde yo he visto miles de fotos de muchos temas y he ido seleccionando las fotos que podían tener que ver con mis estudios, porque estudio las cartas de libertad y las acciones de libertad de mujeres esclavizadas en Pernambuco, siglo XVIII. Entonces,
esta es una fuente, hay muchas otras fuentes también, pero digamos que hay un repertorio de fotografías de mujeres negras con los niños que cuidan, que es a veces las familias que tienen mujeres esclavizadas como manera de ostentar su riqueza, fotografían a sus esclavos. Hay todo un imaginario de la esclavitud que forma parte de los comienzos de la fotografía y que luego va a tener desarrollos posteriores en estas fotografías en que siguen apareciendo las mujeres negras con los niños y niñas a los que cuidan. Esto con respecto a la segunda pregunta. Con relación a la voz que hay en la película es la voz de Eugenio, la voz del niño que cuidó Guillermina. Él en la actualidad tiene 80 y tantos años, no recuerdo exactamente su edad, pero él es la voz. O sea, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante más de una hora sobre esta relación que tuvo con Guillermina, sobre muchos pormenores. Y una de las cosas que tiene el cine, no sé si algunos de ustedes estudian cine, pero uno de los retos más grandes para mí como cineasta es eso, cómo transformar una entrevista, que puede ser como tantas otras, en algo diferente, ¿no? Entonces, de esta entrevista que dura una hora, yo rescato 8 minutos, que son los 8 minutos en que ustedes escuchan a este hombre hablando de su infancia y de la memoria de su relación con Guillermina. No es un actor, no es un locutor, es él mismo. Entonces yo desde mis primeras decisiones decido que él no aparecerá, no lo veremos nunca él, pero que sí que su voz es la mejor voz para conducir el relato, porque hay en su voz esa verdad de su relación con ella como niño, ¿cierto? En un momento de la entrevista, él me dice que cada vez que él habla de Guillermina, solo puede hablar de ella como un niño. Él se piensa como un niño cuando habla de ella, porque ese es el momento de su vida en que él tiene pues esa relación con ella y en la película intento pues eso, que ha sido un equilibrio bastante complejo. Por un lado, dar autenticidad a ese relato de amor entre este niño y su cuidadora, Guillermina Dueñas, pero trascender esa historia particular y ampliar el espectro de la historia a la historia más profunda de tantas y tantas Guillerminas en tantos y tantos lugares que tuvieron o no una relación tan intensa y tan íntima con la persona a la que cuidaron, no ha sido suficiente para salir del laberinto, del horror del racismo. Entonces la voz es la voz de ese niño que Guillermina Dueñas cuidó, de ese hombre que 40 años más tarde intentó encontrarla y de ese hombre que todavía vive. De hecho, tuve la suerte de poder enseñarle la película a él. Tuve la suerte de que me prestaran un cine en Madrid y la primera persona que vio en un cine la película fue él, que vino con su esposa para ver la película. Fue un momento muy, muy emocionante. Bueno, y seguimos hablando de esta pieza que además ha desembocado en un proyecto de gran aliento en el que estás ahora, en el que estás trabajando. Pero sigamos un poco más en Guillermina, porque vemos estos múltiples niveles, por supuesto, del trabajo cinematográfico, ¿cierto? Tanto el textual, utilizas material de texto, documental, imagen, por supuesto, tanto fotografía como la producción de animación, que eso me parece muy interesante en la construcción, en la imposibilidad de la construcción de una, digamos, de una totalidad ficcional o cinemática. Tú acudes a los recursos que como antropóloga tienes a tus manos para reconstruir una historia. Entonces no te quedas solamente en lo documental, en lo oral, digamos, en la narración, en la historia, en lo visual y lo textual, documental, sino que construyes también lo ficcionalizas a través de la animación. ¿Cómo fue esa relación para reconstruir esos varios niveles y ponerlos a funcionar juntos? ¿Y cómo esto te da la partida para tu nuevo proyecto de las viñetas de estas historias de mujeres?
Bueno, primeramente, una de las cosas que te da ser creador es poder recurrir a todos los medios que están disponibles para hacer tu historia. En el caso de los pueblos afrodescendientes, hay una parte importante de nuestra historia que nos ha sido negada y a la que probablemente no accederemos de una manera directa nunca. De hecho, muchas veces yo me he preguntado cómo puedo, como investigadora, hacer que ese archivo no sea una sepultura para muchas historias, ¿verdad? Porque a veces de tanto que están guardadas, acaban estando casi sepultadas. Esto por una parte con respecto a las imágenes de archivo y a los casos de archivo. Por otra, cuando pienso en esta historia y comienzo a pensar en la forma de la pieza, hay una potencia grande de la historia de este niño con Guillermina y me pongo a pensar cómo puedo presentar esta historia con la fuerza, con la ternura, con la belleza que él me lo describe. Y pienso en la animación porque creo que la animación bien utilizada es de una potencia extraordinaria y, y contacto con esta ilustradora, quien conozco, y le explico esto, que necesito reconstruir este mundo de donde él vivió, en esa casa, en esa cocina, donde ocurre esta despedida, este abrazo, todo esto. Y entonces le pasé a la ilustradora Alexandra Calisto de Carvalho, le pasé un audio con 10 minutos de la entrevista grande donde Eugenio habla de Guillermina, de esa casa, de la cocina, de lo que ocurrió, y le doy toda la libertad para que ella como artista, escuchándolo a él hablar de ese momento, empiece a crear ese mundo. Y yo le digo, vamos a llevar al espectador a esa cocina donde ocurre esa despedida y vamos a darle por lo menos 2 minutos a la historia de amor. Vamos a conceder a esa historia de amor, de ternura entre este niño y su cuidadora por lo menos 1 minuto y medio, casi 2 minutos, para que sea, por un lado, una forma de decirle a la persona que confía en mí para entregarme esta historia. Yo creo en el relato de tu amor por Guillermina. Aquí te lo demuestro que creo, pero no me puedo quedar ahí en esa historia de amor. Tengo que irme a otro lugar, tengo otras urgencias, tengo otro compromiso. No puedo quedarme ahí en este lugar. Y confío totalmente en el poder de la animación, en la sutileza de la animación para evocar determinados momentos de esa relación antes de hacer la transición a las imágenes de archivo que ya van a contar muchísimas historias con una dureza muy grande. Y bueno, terminamos otra vez con esta imagen, con esta animación que nos vuelve a llevar a la infancia y a este momento de la despedida y a este hombre que todavía tiene en su corazón el anhelo de encontrar a Guillermina y que también se pregunta cómo es posible que una historia tan grande como la de él mismo no haya tenido mucho sentido en aras de hacer que hoy en día existiera un mundo diferente con relación a las relaciones entre personas de orígenes distintos. Entonces, utilizar la animación ha sido un recurso para dar esa belleza, esa poesía a la pieza, porque después vamos a atravesar momentos muy duros, muy dolorosos con determinadas imágenes, y es también una manera de decir a esta persona que confía en mí para contarme una historia tan importante en su vida. Yo creo lo que me dices de Guillermina, creo en todo lo que me cuentas sobre Guillermina, voy a tenerlo en cuenta, pero voy a avanzar hacia otro lugar. Entonces, digamos que ahí paso mucho tiempo pensando cómo articular estas dos cosas, el relato y mis decisiones como creadora para presentar a partir del relato otra cosa.
Muy bien. Y esto, Guillermina, ha desembocado, bueno, ha tenido una gran recepción en el circuito de festivales, ha participado ampliamente en muchos espacios, y esto te ha llevado a consolidar mucho tu trabajo a futuro. Ya venía siendo parte de un grupo de historias que tratan de contar estos, tratan de darle vida a estos archivos que tú dices están casi muertos, ¿no? Como, como estos sistemas de captura de la modernidad terminan metidos en el mausoleo, ¿no? En el museo, Sí. unas muertas, unas grises. Tú estás tratando de darles cuerpo a través de estos como relaciones intermediales. Cuéntanos un poco de qué ha generado Guillermina a lo que viene en el trabajo de ahí de Esther Sapir. Bueno, Bueno, este trabajo se enmarca dentro de un proyecto que llevo a cabo que se llama Referencias biográficas para un feminismo afrocentrado, en el que intento rescatar nombres específicos de estos lugares para ponerlos en donde considero que deben estar. Trabajo en una pieza que todavía está en desarrollo, sobre una niña esclavizada que se llama Joaquina de Angola. Conozco a esta niña por un trabajo de una historiadora con la que colaboro en Brasil, que se llama Bem-vinda Teixeira, y ella encuentra en los diarios en Pernambuco, hay una sección siglo XVIII que se llama Esclavos Huidos, ¿no? Y en esta sección aparecen los anuncios para reclamar a los esclavos que han huido, si alguien los encuentra, que los restituya a su dueño y tienen alguna recompensa. Entonces, me intereso específicamente por las mujeres huidas, por los casos de mujeres. Y analizando algunos de estos anuncios, encuentro a esta niña de 16 años, que se llama Joaquina de Angola, que se escapa de su dueño, y su dueño hace una descripción de ella tan absolutamente detallada de su cuerpo, que a través de esa descripción, primeramente, bueno, sin contar las horas que he pensado en por qué su dueño conocía su cuerpo tan detalladamente. Bien, pero ese es otro tema. Pero esa descripción tan perfecta me servirá para reconstruir no solamente las últimas horas que pudo vivir en cautiverio y su salida hacia la libertad, sino para hacer su fotografía. Es decir, vamos a construir una fotografía a partir de ese anuncio para que lo que quede de ella inscrito en la historia no sea un anuncio de su dueño buscándola como una propiedad suya, sino la historia de los niños esclavizados que también tomaron la responsabilidad de huir y salir de la esclavitud arriesgando todo, y poner el nombre de esta niña, inscribirlo en la historia de otra manera, para que lo que quede de ella no sea ese rastro en un periódico donde tu dueño te está describiendo para alimentar el servicio de recaptura que había en aquella época para devolver a los esclavos huidos a sus dueños. Entonces, trabajo en este proyecto de Joaquina de Angola, que es un proyecto en el que pongo todo el amor y toda la inteligencia para poder algún día tener esa pieza terminada, donde los espectadores van a vivir durante unos minutos cómo pudieron ser esas últimas horas. Y por otra parte, trabajo en un proyecto ya más avanzado con la productora Maravilla Cine de Argentina, en coproducción con otra productora luso-brasileña que se llama Persona Non Grata, en un largometraje que se llama Ana Borges do Sacramento. También Ana Borges do Sacramento es una mujer que en 1734 tiene que acudir a la justicia por segunda vez para mantenerse libre. La primera, cuando compra su libertad a su segundo dueño, pero su primer dueño no la quita del testamento.
Entonces, 16 años después de haber comprado su libertad, vienen los herederos de su primer dueño a buscarla para reesclavizarla porque aparece en el testamento. Entonces ella va a tener que entrar en un litigio muy complejo para demostrar que 16 años antes había comprado su libertad. Entonces, esta película ya está más avanzada. En mayo iré a Brasil para empezar a rodar esta película, por lo menos hacer la primera parte del rodaje, gracias a que hemos ganado el apoyo de Sundance para desarrollo de la película. Vamos a hacer este primer viaje para, a través de un ejercicio que haré, que es parte de la película, reconstruir todo ese proceso de la vida de Ana Borges do Sacramento, cómo podemos hoy en día, las mujeres afrodescendientes, presentarnos ante una historia así. En mi caso, como investigadora, tomo la decisión de sacar esa historia del archivo. No puede ser que todos los afrodescendientes no conozcan a Ana Borges do Sacramento. No es posible que todas las mujeres afrodescendientes no se sientan orgullosas de Ana Borges do Sacramento, porque es un caso como muchos más de litigios de mujeres por su libertad que queda sepultado en un archivo donde nadie, a no ser un investigador, va a conocer su nombre ni su historia. Entonces vamos a hacer un ejercicio de reconstrucción del pasado para rescatar ese nombre del archivo y reconstruir la historia de Ana Borges do Sacramento y cómo las mujeres afrodescendientes no solamente tuvieron que comprar su libertad, muchas veces tuvieron que contender para mantenerse libres. Y yo creo que esto es un legado que el feminismo afrodescendiente tiene que poner en valor todo el tiempo y que el feminismo académico tiene que abrirse a estas historias también. Entonces, tenemos un teaser de la película que podemos compartir para que más o menos vean cómo he trabajado todavía sin tener las imágenes filmadas, porque hasta que no tuviera algunos recursos no podía hacer algo como el viaje a Brasil, comenzar a filmar. Entonces, para los diferentes fondos a los que hemos ido con esta película, tuve la tarea de cómo hacer un teaser sin todavía tener las imágenes de la película que quiero hacer. Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, lo hemos hecho y estamos caminando para hacer este largometraje. Estamos en esa dirección. Así que podemos compartir el teaser de Ana Borges do Sacramento. Entonces, ¿quién es Ana Borges do Sacramento? Aquí tenemos una pequeña ventanita a lo que esperamos ser el primer largometraje de Aida en este bellísimo trabajo. Entonces, ahí va. Oh. Uma mulher alta, magra, com a pele mais escura, cabelo crespo. Você quer mais detalhes? Cabelo curto, com aquele sorrisão branco. Uma pessoa alegre, que apesar de ter o sofrimento que ela tinha, sempre eu vejo assim, grande, magrinha. Eu acredito que talvez alguém próximo a ela deve ter se oferecido, né, para ir com ela. Até porque forma de cuidado e dela não se sentir tão sozinha. Talvez durante o dia ela andava e durante a noite ela buscava se esconder, se proteger. Essa viagem deve ter sido com muito medo. A partir do momento que ela saiu de lá, ela saiu decidida. Chegar ao destino dela de qualquer jeito. ¿Qué significa archivar? Si el poder archiva episodios tan prominentes y los suprime de la historia, creo que mi débito como mujer negra e investigadora consiste en desarchivarlos.
presentarme como testigo de ese pasado y diseminar el legado de mujeres como ella. Bueno, eso es lo que viene en el trabajo de Aida Esther Bueno Sarduy. Muy poderoso teaser. Cuéntanos un poco cómo va esta producción, en qué va, cómo podemos apoyar este proyecto, los grandes retos que existen para construir una imagen, como tú lo dices bien, de un feminismo afrocentrado, lo que esto le puede enseñar a reaprender de del racismo estructural que aún vive la región. Tenemos una pregunta en el chat sobre cómo se ha convertido de nuevo, se ha centrado el tema de la raza en los Estados Unidos. Hemos visto grandes levantamientos gracias al movimiento de las vidas negras importan, de Black Lives Matter, aquí en los Estados Unidos. Pues debido a los hechos de violencia oficial frente a sujetos en su mayoría hombres negros en los Estados Unidos, pero esto ha tenido también unas repercusiones muy grandes en América Latina, pero que hacen parte de procesos de larga duración que a veces no reconocemos cuando hablamos de temas latinoamericanos y caribeños. Bueno, una de las primeras cuestiones sobre la esclavitud es que, como casi todas las cuestiones que involucran dosis altas de violencia, muchas veces son masculinizadas. Hay una masculinización de la guerra, hay una masculinización de la violencia que impide, por ejemplo, ver que en el caso concreto de la esclavitud, no eran hombres esclavizados, también eran mujeres y niños esclavizados. Entonces parece que el poder se siente en alguna forma más cómoda con la visualización de esa esclavitud masculinizada, pero sabemos que no fue así. Entonces yo creo que sacar algunos de estos nombres de mujeres que contendieron cuerpo a cuerpo con el sistema esclavista es urgente, para no aceptar esa agenda masculinizadora de la violencia. Con respecto a la temática del racismo, nosotros podemos ver en un continente como el nuestro, tan herido por la esclavitud, con una historia de esclavismo tan profunda, cómo se intenta muchas veces cerrar en falso el tema del racismo, sencillamente promulgando algunas leyes o algunas iniciativas que vienen a, bueno, de alguna manera para algunos a reparar. Solo tenemos que ver algunas de las cosas que han pasado recientemente en los Estados Unidos, por ejemplo, para ver que, aunque sea un poco doloroso, el poder ha intentado ganar tiempo, pero no está interesado en autoliquidarse. O sea, el fin de las jerarquías raciales no vendrá porque el poder se convenza de que eso es injusto, inmoral y que no puede ser. Entonces, nosotros tenemos la obligación con todos los medios de atacar, demoler ese sistema, desactivarlo en todas las formas en que intenta travestirse para sobrevivir y utilizando todos los medios, incluso el arte. En la academia, todo sirve para hacer un desmontaje de este sistema de violencia, de muerte y de crueldad que es la esclavitud y su manifestación actual, que es el racismo institucional que vivimos. O sea, si hoy en día con que cada persona lleva en su mano un teléfono con el que puede dar testimonio de lo que pasa, las autoridades pueden desplegar toda esa violencia contra los cuerpos de hombres y mujeres negras, ¿qué no habrían hecho en un barracón de esclavos? ¿Qué no habrían hecho durante tanto y tanto tiempo en que no tuvimos testigos? Entonces, yo creo que hay que tratar este tema con toda la seriedad que implica, sin participar
de estos imaginarios de violencia, porque también está esta contrapartida, o sea, que durante días y días circulen en las redes sociales los cuerpos ultrajados de personas afrodescendientes, no es para mí la manera mejor en la que podemos denunciar el racismo, porque estamos acostumbrados o nos están intentando acostumbrar a dosis de violencia tan alta que puedes estar viendo esas imágenes y a los 5 minutos puedes estar con tus amigos disfrutando, saliendo, hablando, conversando, cenando, porque precisamente hay un acostumbramiento, una domesticación del oído, de los sentidos, para que nos acostumbremos a que determinadas formas de violencia son digeribles. Entonces no podemos participar de esa digestión de la violencia, tenemos que hacer de eso algo indigerible, sin incurrir en estas formas de denuncia que por ser tan reiterativas y porque no siempre se utilizan de la manera más respetuosa, contribuyen a la naturalización de la violencia sobre los cuerpos negros, de hombres y mujeres negras. Entonces yo creo que el arte puede hacer algo diferente, el cine tiene que hacer algo diferente. Yo como realizadora negra, mujer, afrodescendiente, no puedo hacer eso mismo, pero sí tengo un compromiso con mi obra en contra del racismo y de toda forma de jerarquía racial. Entonces creo que el arte es un instrumento maravilloso porque no se puede corromper, porque perdura, porque no importa que yo no exista dentro de 50 o 100 años. De hecho, cuando yo estoy haciendo de Guillermina, yo ni me imagino que va a tener todo este éxito. Yo hago Guillermina con todos mis ahorros. Yo no tengo ninguna ayuda, yo no tengo ninguna productora para hacer Guillermina. Yo decido apostarlo todo para hacer esta obra como un tributo personal a las mujeres negras. Y luego que pase lo que tenga que pasar. Y realmente como ni siquiera me imaginaba que iba a tener todo este desarrollo tan impresionante en festivales, más bien pensaba en Guillermina como una pieza casi de arqueología visual para que en el futuro, cuando ya vivamos en un mundo sin racismo y alguien que quisiera ver qué fue de ese mundo racista previo, cómo era ese mundo con racismo, que pudiera acudir a Guillermina casi como una pieza para ver cómo fue ese mundo racista. Entonces, era prácticamente un legado para dentro de muchos años. Ni siquiera estaba pensando en Guillermina para ahora mismo, porque muchas veces la industria cinematográfica no apoya estos temas. Bueno, y Veces, vamos a tomarnos 2 minutos más de su tiempo, porque hay 2 preguntas muy importantes. Y una es de una estudiante tuya, Ayana Legros, que hace ya varios años estuvo en un curso que tú dictaste en España. Y Ayana te manda primero que todo un gran saludo, muy afectuoso. Ayana es una doctorante de nuestros programas aquí en Duke, y ella precisamente hace una pregunta sobre esto. Y te pide comentar sobre el papel de programas de televisión como el de Esclava Blanca, que se está dando ahora en Netflix, y cómo estas industrias de producción cultural de masas están metiéndose en el negocio de contar historias de esclavitud. ¿Tú cómo lo ves? Porque pues ahí hay como dimensiones problemáticas. Y la segunda pregunta para cerrar es de Mari Peña, creo que ya la contestaste, y es sobre cómo se puede romper esa idea romántica de la domesticidad de la mujer negra en espacios de hogar, ¿cierto? Que es algo de lo que se ha trabajado, que tú ya lo estás de alguna manera recontando con este trabajo con Guillermina. Y así terminaríamos. bueno, sobre la primera cuestión, y también le mando un saludo a esta exalumna. Bueno, sobre esta primera cuestión, la industria puede comprar cualquier producto, empaquetarlo y venderlo. Es decir, por eso la cuestión no es hablar de estos temas, sino quién, cómo y de qué manera se habla de los temas. Entonces, evidentemente hoy en día hay una industria que captó que estos temas tienen audiencia, pero va a presentarlos de la misma manera que presenta cualquier otra cosa.
Y por eso he visto, no en series, porque desconozco esta serie en particular, pero sí he visto otros productos cinematográficos sobre la esclavitud y son bastante cuestionables porque entran en el juego primeramente de la romantización de la esclavitud. Ya lo ha hecho la literatura previamente. La literatura costumbrista esclavista es la maestra de la romantización de la esclavitud. Hombre blanco guapo se enamora de esclava que nunca es negra, siempre es una esclava más mestiza, casi blanca. O sea, este tipo de historia que le encanta al racismo, ¿no? Para ser seductora, una historia que es realmente inverosímil, pero ya ha preparado a la audiencia para vender esa historia. Entonces, respondiendo concretamente a esa pregunta, yo creo que tenemos que hacer un cine que acabe haciendo inverosímiles todas estas historias, que acabe desmontando todo este romanticismo, y tenemos que confiar en que haya audiencias que estén hartas de este tratamiento endulcorado de estos temas. Tiene que haber una audiencia que repela esto. Tiene que haber una audiencia que demande otro producto y que entienda que hay temas que no están disponibles para el entretenimiento. En la industria del entretenimiento no puede coparlo todo. La industria del entretenimiento tendrá que buscar temas para entretener, pero nosotros, o por lo menos yo como realizadora, no voy a poner estos temas al servicio de un entretenimiento que no va a ninguna parte. Hay que tener mucho cuidado porque no vale con hablar de los temas. Cómo se presentan los temas nos está diciendo lo que hay en el fondo. De hecho, hay muchas series, por ejemplo, que tratan tanto el tema de la raza como en el tema LGTB, que lo que están haciendo es diciéndote cómo tienes que ser gay para ser aceptable por esta sociedad homófoba. O cómo tienes que ser negro o negra para ser aceptado por esta sociedad racista. Lo que hay de fondo es un discurso que marca un camino de conversión al tipo de persona que tienes que ser para que esta sociedad patriarcal, homófoba y racista te admita. No podemos caer en esa trampa. Los realizadores, por lo menos afrodescendientes, que venimos de esta historia, no deberíamos nunca caer en esa trampa ni en esos guiones que no responden a la realidad y que sí responden a un mandato colonial, racista, que está muy, muy, muy presente. Entonces hay que ser muy beligerante con respecto a esas propuestas que aparentemente vienen a hablar de los problemas, pero que no responden a una agenda para antirracista, no responden a una agenda antirracista, como mucho responden a una agenda estética de qué tipo de negro, negra, gay tienes que ser para que esta sociedad te abrace y te acoja. Eso es una catástrofe. Y con esto lo dejamos abierto. Muchísimas gracias, Aida, por este tiempo que te has tomado para compartir con nosotros. We are very glad of having you here, and we hope to have you many, many times to talk about these issues and to share your amazing work. I want to remind you that we are in the middle of the North Carolina Latin American Film Festival. Every night at 7 p.m. you have free access to some of the most important productions coming from Afro diaspora filmmakers from Latin America through the week. Please check our website, nclatinamericanfilmfestival.org. And next Wednesday here at Wonders at the Center on October 29th, entitled Coping Together, a Family Strengthening Program Fostering Resilience and Hope During the COVID-19 Pandemic, a special presentation with Eve Puffer, Wanda Boone, and Amber Reader. That's all for today's presentation. Thank you very much and see you on Wednesday. Bye-bye. Muchas gracias.